Hola, soy Jesús Sánchez y este es el capítulo 238 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Durante esta semana, en la edición de verano de Quiero ser rico, estamos con el tema de los impuestos. Y seguramente estos no sean los podcasts más escuchados de todos los que voy a grabar y de todos los que voy a publicar, porque al final los impuestos, para la mayoría de las personas son un poco rollazo. Y tal vez el podcast de hoy sea el más rollazo de todos ellos. Hoy te voy a hablar de cuántos impuestos se pagan en España. No te voy a hablar de cuánto en euros, sino de cuántos impuestos hay y de cuántos impuestos se pagan en España. Y seguramente haya muchos más de los que te voy a hablar hoy. Seguramente hay algunos que se me hayan escapado, pero por lo menos te voy a hablar un poco de los más importantes. Yo creo que son muchos, pero eso tampoco viene al caso. Para empezar a indicarte que no toda la financiación pública procede de los impuestos, sino que procede de otras fuentes, de otras partidas, como son los pagos a la seguridad social o cosas similares. Los impuestos en España son aproximadamente el 94% de la recaudación de la administración. Así que venga, vamos con el tema. Para empezar a hablarte de impuestos, los impuestos se clasifican o se agrupan en dos tipos diferentes. O vamos a agruparlos para entenderlos un poquito mejor. Tenemos por un lado los impuestos directos y por otro lado los impuestos indirectos. Los impuestos directos se consideran directos los que las personas o las empresas asumen de forma directa. Se generan a causa de una renta, de un beneficio o de un patrimonio. Y los impuestos directos más conocidos y de los que te voy a hablar hoy son el IRPF, que significa Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el impuesto sobre la renta de los no residentes, el impuesto de sociedades, el impuesto de donaciones, el impuesto de sucesiones o el impuesto de patrimonio. Después te hablo un poquito más de cada uno de ellos. Y los impuestos indirectos son los que se producen por la compra de algún bien o de algún servicio. Y bueno, los impuestos indirectos más conocidos son el IVA o los equivalentes al IVA en Canarias y en las ciudades autónomas. El IVA es el impuesto sobre el valor añadido. Más o menos el IVA lo hay en todo el mundo, que se llama IVA, o en otros sitios se llama el VAT. También están los impuestos especiales, que son algunos tipos de impuestos. Ahí se separa un poco entre impuestos especiales y últimamente se llaman los impuestos medioambientales, que en cierta medida están incluidos dentro de los impuestos especiales, pero son un poco diferentes. También están los impuestos sobre transmisiones patrimoniales, los impuestos sobre actos jurídicos documentados o las rentas de aduanas. Y bueno, también de todos estos te voy a hablar a continuación. Vamos a empezar con el impuesto sobre la renta de las personas físicas. El IRPF es un impuesto que pagan todas las personas que tienen algún tipo de ingreso o algún tipo de beneficio económico. Y es el impuesto sobre el cual hacemos la declaración de la renta. Sobre los otros no van en la renta. Son otras cosas que pagamos por otros lados. Y se paga IRPF cuando te ingresan tu nómina, tu salario, por las facturas emitidas entre autónomos o de autónomos a empresas, por facturas de servicios básicamente, o por el cobro de intereses de depósitos bancarios, cuentas remuneradas, el pago de dividendos de acciones o cualquier otro tipo de ganancia patrimonial que tengas. Por todo esto te paga IRPF. Y el IRPF que paga cada persona está en relación a los ingresos personales. Hay varios tramos y diferentes situaciones familiares o personales que hace que el impuesto no sea igual para todo el mundo. Parte de esta premisa es que los que más ganan más tienen que pagar. Se considera que este impuesto en cierta medida penaliza un poco a los más ricos para ayudar a los más necesitados. Y si por algún motivo no te aplican las retenciones que te corresponderían o te las calculan mal, pues no tienes que preocuparte, porque para eso ya está la declaración de la renta, la declaración de impuestos. Ese trámite administrativo que sirve para otras cosas, para asegurarte de que has pagado la cantidad justa que te correspondería de ese impuesto. Este es el primero de los impuestos, creo que es el que más se recauda en España, más me refiero a cantidad. El siguiente es el impuesto sobre la renta de no residentes. Pues nada, es lo mismo que antes, es un IRPF especial para las personas que no viven en España. En España se considera no residente a una persona que vive menos de 183 días en España. Y dependiendo del país en donde vivas o de la forma en que vivas, pues puede ser que seas considerado persona no residente. El siguiente impuesto es el impuesto de sociedades. El impuesto de las sociedades equivale al IRPF, pero en este caso es para empresas. Y este se calcula en función del beneficio que hay cada ejercicio fiscal. En función de este beneficio, pues las empresas pagan impuestos.
En España, en 2021, para que te hagas una idea, y no me gusta poner cifras porque esto cambia de año a año y cambia dependiendo de la situación, de cada situación en particular. Bueno, en España en 2021 hay un tramo fijo del 25%. Aunque hay empresas que según la actividad o según la situación particular de cada empresa, pues este impuesto puede ser menor. Por ejemplo, las empresas que invierten en investigación y desarrollo, pues pagan menos impuesto de sociedades. El siguiente impuesto, o mejor dicho, los dos siguientes impuestos de los que te voy a hablar son el impuesto de donaciones y el impuesto de sucesiones. Suceder es recibir la herencia de alguien que ya se ha muerto, y las donaciones es recibir la herencia o parte de la herencia, pero de una persona que aún sigue viva, que también en algunos sitios se llama herencia en vida. Pues esto, el impuesto de donaciones y el impuesto de sucesiones son los impuestos que se pagan por recibir una herencia, y son unos impuestos muy polémicos en España, porque las diferencias entre una región y otra de España son muy importantes, dependiendo si es una sucesión o si es una donación, dependiendo si vives en una zona o vives en otra, la cantidad de impuestos que tienes que pagar son muy diferentes. Al siguiente impuesto le pasa más o menos lo mismo, es el impuesto de patrimonio. Este impuesto es un poco diferente al resto, pues ya no se paga por haber obtenido un rendimiento o por haber realizado algún tipo de transición, algún tipo de operación, sino que es un impuesto por ser dueño de un determinado patrimonio, de un determinado capital. Y se paga año tras año. Si superas un determinado límite, pues tienes que pagar. Tienes que pagar un porcentaje pequeño de tu patrimonio, pues lo tienes que pagar en impuestos. Este porcentaje pequeño, pues suma una cantidad bastante importante. Pues lo he dicho, si el valor de todas tus propiedades supera un cierto umbral, a partir de ese momento tienes que pagar este impuesto. Y en cada región de España, dependiendo de dónde vivas y de ciertas excepciones que existen, porque hay determinados elementos de tu patrimonio que no se tienen en cuenta, si la casa donde vives vale menos de tanto, bueno, hay determinadas cosas que se descuentan o cosas que no se tienen en cuenta, pues en función de estos parámetros, pues si vives en un sitio pagas unos impuestos, si vives en otros tal vez no pagues, bueno, pues depende muchísimo. Es un impuesto que está un poco en vías de extinción, pero de momento en algunos sitios aún sigue ahí. Hasta aquí más o menos serían los impuestos directos. Vamos ahora un poco con los indirectos. Empecemos por el IVA. Bueno, el IVA es un impuesto indirecto, tanto el IVA como el equivalente en Canarias o en las ciudades autónomas. Es un impuesto que se paga con cada compra que haces y se aplica tanto a empresas, autónomos y a particulares. Pero las empresas y los autónomos tienen una cierta ventaja. O bueno, tal vez no tantas, pero tienen una cierta ventaja por lo menos en la cantidad que pagan. Como empresa o como autónomo, con cada producto que vendes o con cada servicio que haces, tienes que aplicar este impuesto. Y como empresa o como autónomo, eres el encargado de recaudar este impuesto y pagarlo a Hacienda. Eso sí, tienes una pequeña ventaja, pues como empresa o como autónomo, solo pagas el IVA que es el resultado del IVA que tú has aplicado y el IVA que tú has pagado por tus compras. En otras palabras, esto quiere decir que las empresas y los autónomos se pueden deducir el IVA de sus compras. Depende de ciertas situaciones, pero en general todo el IVA de todas las compras que haces, pues no lo pagas o lo deduces del IVA que recaudas de tus clientes. Bueno, es un poco más complicado, pero más o menos funciona así. Eso sí, quédate que con cada cosa que compras como particular acabas pagando un IVA y este IVA pues se está recaudando en tu nombre, o mejor dicho, sin tu nombre, porque realmente, bueno, se paga el IVA, pero no se dice de quién viene. Bueno, sí se dice, depende un poco del nivel de la empresa, pero no se tiene en cuenta. No, la agencia tributaria no tiene registrado, pues esta persona ha tenido que pagar tanto IVA de sus compras porque sí, porque no. Bueno, pues eso no sirve para nada. Después están los impuestos especiales, que existen un montón de impuestos aparte del IVA y se aplican a determinados productos o a determinados servicios. Y son los impuestos a las bebidas alcohólicas, al tabaco, al azúcar de las bebidas, a los hidrocarburos, es decir, a los combustibles o a la electricidad. Y también están en esta categoría, que están un poquito separados de los impuestos especiales, los que llaman impuestos ambientales. Que actualmente en España hay 4 impuestos ambientales, que son el impuesto sobre la generación de la energía eléctrica, el impuesto sobre el almacenamiento de combustible y residuos nucleares, el impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Este impuesto me ha estado dando la lata durante bastantes meses. Bueno, y por último, el impuesto sobre la extracción de gas y de petróleo. Un impuesto especial que no te he comentado también son los impuestos sobre la matriculación de vehículos. Bueno, las previsiones son que estos últimos impuestos, los impuestos medioambientales, en los próximos años vaya a haber más y graben muchísimas más cosas. Que sean cosas que supuestamente tienen un mayor impacto ambiental. Que esto ya es otro tema. Seguimos con impuestos. Tenemos impuestos sobre las transmisiones patrimoniales.
que son impuestos que se pagan cuando se compra y se venden determinados activos, particularmente las propiedades inmobiliarias, y también en determinadas cosas que hacen las empresas. Ampliar capital, disminuir capital, fusiones, escisiones de empresas, pues bueno, por todo esto se paga impuestos sobre las transmisiones patrimoniales, que en cierta medida, por ejemplo, en el tema de las viviendas, equivale en cierta parte al IVA. El IVA solo se paga una vez cuando se vende una vivienda nueva por primera vez. Y cuando se vende por segunda, tercera, cuarta, quinta vez o las veces que sean, pues ya no se paga el IVA, sino que se paga este impuesto, que más o menos son las mismas cantidades, son más o menos equivalentes, pero bueno, se llama de forma diferente, es otro impuesto. Un impuesto muy relacionado con el anterior, con el impuesto sobre las transmisiones patrimoniales, están los impuestos sobre actos jurídicos documentados. Y básicamente se paga cada vez que tienes que ir a notaría. Existen ciertos trámites, llamados actos jurídicos, que están exentos o que tienen un impuesto muy bajo. Pero si no, pues nada, que hay que pagarlo. Y incluso si no lo tienes que pagar cero, tienes que hacer la documentación igual, tienes que preparar los impresos y todo esto está exento, pagar cero, pero lo hay que pagar en teoría, ¿no? Y venga, vamos con uno de los últimos impuestos, por lo menos de los que te he dicho antes, las rentas de aduanas. Estos impuestos, los impuestos aduaneros, bueno, pues en España se aplican a determinados productos que proceden de fuera de la Unión Europea y dependen en gran medida del origen de la mercancía, y después entre los diferentes países siempre existen acuerdos comerciales que regulan todo esto. Así que bueno, pues depende de un montón de circunstancias, se pagan unos impuestos o se pagan otros. Este tipo de impuestos se pusieron muy de moda con la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos porque básicamente durante muchísimo tiempo, durante muchísimas décadas, todos estos impuestos se habían ido eliminando, se habían ido reduciendo. Y con el señor Trump, pues estos impuestos se pusieron otra vez en marcha, así de una forma un poco agresiva, esta guerra comercial que existió. Bueno, aparte del impacto que puede tener en los productos que puedas o no comprar en tu día a día, todos estos productos que vienen de importación, todos estos productos que vienen del exterior, tanto los productos como las propias materias primas, pues en función de estos aranceles, en función de estos impuestos, puede ser que los tengas disponibles en tu país o puede ser que sea tan caro importarlos que ya no lo tengas disponible. Bueno, pues aparte de este impacto que pueda tener en tu día a día, o salvo que seas una persona que se dedica a todo esto, a la importación de productos, pues estos impuestos no formaban parte de la vida diaria de las personas. Al menos no hasta hace unos pocos años que han llegado las compras online y con la posibilidad de que con un solo clic puedas comprar productos que puedan venir directamente de China o de otros países. Así que es posible que el próximo paquete que compres por AliExpress o te lo envíe algún familiar desde el otro lado del mundo, pues se te quede parado en aduanas y tengas que pagar unos impuestos correspondientes por poder recibir esa mercancía. Ya te he dicho al principio que eran muchos impuestos, que seguramente aquí ya haya perdido a más de la mitad de la audiencia o muchísimo más, pero es que hasta ahora los impuestos que te he comentado son solo los impuestos estatales. Y en España tenemos muchísimos más. Están los impuestos locales y están algunos impuestos autonómicos. No te los voy a detallar, no te voy a entrar en detalles en ellos, simplemente te los voy a mencionar para que lo sepas. Seguramente si vives en España pues ya los conozcas, los hayas pagado y todo lo demás. Bueno, pues estos son algunos de los impuestos autonómicos y locales más conocidos. He visto un artículo que no sé si estaba muy actualizado, así que no lo he querido mencionar mucho, es que en España existían en los diferentes territorios hasta un total de 67 impuestos autonómicos diferentes o especiales. Claro que depende de dónde vivas, pues te aplican unos o te aplican otros. Bueno, da igual cuántos sean, simplemente decirte un poco los más conocidos. Uno de los más conocidos es un impuesto local, es el IBI, es el impuesto sobre los bienes inmuebles y se paga por ser dueño de una determinada propiedad inmobiliaria, desde un pequeño huerto hasta una vivienda. El siguiente impuesto es el IAE, es el impuesto de actividades económicas, y lo pagan solo los propietarios de algunos tipos de locales comerciales o propietarios, o bueno, no tiene que ser propietario del local, puedes estar alquilado y lo pagas, bueno, pues por ejercer una determinada actividad en un determinado local. No todas las actividades pagan IAE, pero bueno, sí que hay que tenerlo en cuenta. El siguiente impuesto pues es el impuesto de los vehículos de tracción mecánica, el VTM. Es un impuesto que pagan los dueños de los vehículos. Y algunos sitios también tienen un impuesto sobre las emisiones de CO2 que emiten los vehículos, que es un impuesto diferente a este, pero que bueno, también se aplica sobre el mismo tipo de bien, por tener un coche, básicamente. También tenemos un montón de impuestos sobre el agua
En diferentes regiones se llaman de forma diferente. Estos impuestos sobre el agua es el principal impuesto que recaudan en España las comunidades autónomas y están relacionadas con el consumo del agua, con el saneamiento del agua, la potabilización del agua, la depuración del agua, y en muchos casos este impuesto ya se paga incluido en la factura del agua. Así que es posible que no lo veas, pero ahí aparece en tu factura del agua. En otros sitios se paga aparte. Tenemos impuestos sobre la recogida de las basuras o por la gestión y tratamiento de los residuos, impuestos sobre determinados juegos de azar, y estos son un poco los impuestos. Pero también hay una última cosa que no me quiero olvidar, otro tipo de gravámenes, que son los cánones y las tasas. Los cánones y tasas no se consideran impuestos, pero sí son otro tipo de gravámenes que todos más o menos tenemos. Bueno, depende un poco de la situación. Un canon exactamente es pagar por usar algo, por disfrutar algo de un determinado producto o un determinado servicio. Como el canon que hay que pagar por ocupar el dominio público, el canon digital o el canon sobre la música. En cuanto a las tasas es por solicitar un determinado servicio o una determinada gestión por parte de la administración. Las tasas más importantes pues son las tasas de las matrículas de la universidad, el pago por realizar las oposiciones o las tasas que te aplican por renovar el carnet de conducir. Pues todo esto se supone que pagas el servicio, parte del servicio por medio de las tasas. Como te he dicho al principio, seguramente hay algún impuesto más que me he olvidado, que sea importante. Bueno, pues estos son un poco los más destacados. Y ya para terminar, lo último de lo último, decirte algunos impuestos que no se pagan en España. O algo que sí que se paga en España, que es por vía de impuestos o por vía pagos a la seguridad social, y que en otros países se paga de una forma un poco diferente o se paga de una forma muchísimo más personal, por medio de seguros privados, por medio de seguros semiprivados o por vía de copagos. Tú pagas una parte y otra parte la paga la administración. Y es todo lo que tiene que ver con la sanidad pública, incluido parte de los medicamentos. Por ejemplo, en España, las medicinas en una parte muy importante son pagadas íntegramente por la administración o por vía de copagos. Algunas no se incluyen, pero muchas otras sí están incluidas en esta forma. Y dependiendo un poco de la situación personal de cada uno, pues se paga más o menos por las medicinas. Y esto es todo por el podcast de hoy. Si has llegado hasta aquí, bueno, quiero felicitarte porque el tema ya es de por sí complicado. Solo indicarte que si tienes alguna duda o alguna sugerencia te puedes poner en contacto conmigo en mi correo electrónico, que es hola@quieroserrico.com. Y si te ha gustado este podcast, no olvides indicar que te ha gustado, suscribirte para no perderte ninguno de mis episodios, y nos escuchamos mañana, en el que te voy a hablar cómo pagar menos impuestos. Hasta mañana.